estamos también traídos por Óscar Zelayeto, la cuarta vez que aparece aquí en el barrio presentándonos diferentes libros de investigación como muy detallada, que merece la pena un poco en los movimientos sociales, pues realizar pequeños esquemas y tenerlos presentes, porque rasca un poco pues en esos ámbitos del poder que siempre no tiene nombre, es abstracto, y aquí pues encontramos muchos de esos hilos con sus nombres y a tener en cuenta. Como os decía, es la cuarta entrega que viene con la Ertzaintza que viene, y bueno, un tema también, el tema de seguridad, que siempre es algo que está, diríamos, eliminando las formas sociales libres por seguridad, y bueno, vemos que las policías pues se desarrollan pues más que muchos sectores. Y gracias por venir otra vez a Óscar. Te escuchamos. Muy bien, Misker antolatzaileei, Misker etorri izaten hori ere bai. Bueno, liburua erderaz dago, bai? Orduan erderaz egiten dute laburpena, eta gero euskara gertatuko gara. Bueno, primero explicar el porqué del libro. Mucho antes de los acontecimientos de Tolosa, Gasteiz y Donosti, de los que ahora pues está totemizando a la Ertzaintza, luego me dejaréis explicaros por qué digo lo de totemizar. Bueno, yo consideré que había que mirar un poco si merecía la pena sacar un libro específicamente de la Ertzaintza, específico de la Ertzaintza, porque el último libro específico de la Ertzaintza que se publicó en Euskal Herria es del año 2010. Del 2010 aquí han pasado un montón de cosas a una gran velocidad, y en la Ertzaintza también han pasado un montón de cosas a una gran velocidad. Cuando empecé a hacer la prospección de si merecía la pena escribir un libro sobre la Ertzaintza, me di cuenta que, aunque el último libro se había publicado en el año 2010, del 2010 aquí editoriales incluso vascas y asociaciones también vascas han publicado dossiers y libros sobre el modelo policial. Y cuando se hablaba del modelo policial se hablaba de hacia dónde va la policía europea o hacia dónde va la policía en el planeta, ¿no? Y sobre todo las palabras que más se repetían en esos libros, en esos dossiers, eran tecnificación, tecnología, era una constante. Y las menciones a la Ertzaintza eran muy pobres, hay que decirlo. Tengo que ser honesto, o portador de malas noticias, como queréis llamarlo, pero eran muy pobres. ¿Por qué? Porque parecía como que el tren de la velocidad tecnológica de la Policía Mundial y de la Policía Europea la había pasado por encima de la Ertzaintza. Simplemente se hablaba de la Ertzaintza del pelotazo, y no me refiero al del pelotazo económico, que eso hubiera merecido un libro o un dossier sobre el pelotazo económico que supuso la Ertzaintza para las arcas del partido y para las arcas de la fontanería del partido, sino que se hablaba, pues eso, de Íñigo Cavacas y de la Brigada Móvil, y un poco, pues, vuelvo a subrayar, se totemizaba la Ertzaintza. No parecía que no había más Ertzaintza que esa. Me parecía raro porque en la década de los 90, que, claro, aquí, hostia, sí, creo que eres el más joven, ¿no? Bien. Sí, bueno, pues fundamentalmente en la década de los 90 la Ertzaintza fue destacada para muchas policías europeas, fue un referente en el empleo de una tecnología muy concreta, la videovigilancia, una tecnología que hoy sigue siendo objeto de muchas críticas. Y en concreto la Ertzaintza en la década de los 90, con ese sistema tecnológico de videovigilancia, detuvo a un montón de personas, y un montón de personas terminaron en la cárcel. Generaciones enteras, cuadrillas enteras fueron perseguidas con ese tipo de tecnologías y terminaron en la cárcel. No sin controversias, es decir, denuncias desde sorracismo, asociaciones de familiares, de padres y madres, de institutos, incluso la judicatura, una ponente del Tribunal Constitucional, Adela Asúa, que por cierto a su padre lo mataron en un atentado de ETA, es decir, no era tampoco del Partido Comunista Chino, Adela Asúa, como ponente del Tribunal Constitucional,
llegó a decir que la Ertzaintza estaba manipulando las pruebas y estaba vulnerando derechos humanos y libertades civiles al emplear este tipo de tecnología. Con lo cual, en la década de los 90, al menos, la Ertzaintza fue pionera en el uso de una tecnología y eso le convirtió en referente tecnológico para muchas policías europeas. En la siguiente década, ¿le pasó el tren tecnológico a la Ertzaintza por encima? No, en la siguiente década volvió a ser pionera en otro tipo de tecnología, la recogida de pruebas de ADN. Y aquí se repite la historia, un montón de gente detenida y un montón de gente que termina en la cárcel por la recogida de pruebas de ADN. Y se repite la controversia. Es decir, denuncias incluso del Ararteko, de instituciones públicas, incluso denunciando que la Ertzaintza se dedicaba a recoger colillas en los institutos, etcétera, etcétera. Y incluso jueces que determinan que la Ertzaintza ha manipulado pruebas de ADN o que ha utilizado pruebas de ADN ilegalmente, ha recogido pruebas de ADN ilegalmente, etcétera, etcétera. Bueno, y eso le convirtió a la Ertzaintza no solo en un referente para muchas policías europeas, sino que incluso policías americanas de Argentina, Colombia, Ecuador, Honduras empezaron a relacionarse con la Ertzaintza, intercambiar bases de datos de ADN por considerar que la Ertzaintza estaba siendo un referente en Europa en la recogida de ADN. Entonces, si la década de los 90 y la siguiente década ha sido referente tecnológico de la Ertzaintza, ¿qué ha pasado? Que a partir del año 2000 la ha pasado por encima del tren. Me parecía extraño. Bueno, entonces empecé a hacer una investigación y me marqué como fecha de inicio el año 2013. ¿Por qué? Hombre, pues el año 2013 es un año feliz para Íñigo Urkullu, porque consigue la lehendakaritza, feliz también para el PNV, porque recupera la lehendakaritza, y creo que nunca estuvo fuera del gobierno, incluso cuando Patxi López fue lehendakari me da la sensación de que el PNV nunca estuvo fuera del gobierno, pero al Íñigo Urkullu tenemos dictadura tecnológica gracias al friki del sordo. ¿Vale? ¿Los otros? Oso, no me dices que has dicho. Bien, tenía esperanzas de que ibas a estar aquí y ibas a solucionar todo eso. Bueno, entonces en el año 2013 entra en la lehendakaritza Íñigo Urkullu. Y de hecho, el gobierno vasco, uno de los ejes vertebrales de esa legislatura es la modernización de la Ertzaintza. Y se realiza una reflexión estratégica por parte del gobierno vasco de hacia dónde tiene que ir la Ertzaintza, y en todos los proyectos, los programas, los planes que se implementan para esa modernización de la Ertzaintza, hay una palabra constantemente que se repite, que es high tech, tecnología punta. De hecho, se abren oficinas técnicas también para modernizar la Ertzaintza, renovar todo el software, renovar todos los sistemas de telecomunicaciones, e incluso se recurre al capitalismo de consultoría para implementar ese nuevo modelo. ¿Qué quiere decir esto? Se consulta no a recursos propios, como hasta ahora se hacía con la Unidad Auxiliar Técnica de la Policía, la UTAP, que es un recurso propio de la Ertzaintza que hasta ahora asesoraba en qué tipo de compras había que hacer, a quién había que comprar, a qué precio, etcétera. De hecho, el jefe de compras de la Unidad Técnica Auxiliar de la Policía de la Ertzaintza fue condenado en su día por las escuchas a Carlos Barricochea, es decir, es una eminencia en el tema. Pues no, decide la Ertzaintza, igual que ha pasado en Osakidetza y en otras entidades del gobierno vasco, que sean PricewaterhouseCoopers, Deloitte o más cercanas, como más caseras, como LKS, etcétera, quienes elaboren esa asistencia, quienes realicen esa asistencia de a quién hay que comprar, dónde hay que comprar, cómo hay que comprar, etcétera, etcétera. No es un invento de la Ertzaintza, es un invento de la seguridad europea, es un concepto de colaboración público-privada, donde la seguridad europea está trabajando distintas unidades de la policía europea con empresas privadas, con el sector privado, para comprar tecnologías para hacer una hipervigilancia del ciudadano. Entre el año 2013 y el año 2023 se gasta un montón de dinero suele decirse así como en plan metafóricamente, de los presupuestos, pero bueno, o sea, es de vuestros impuestos, tenéis cara de pagar impuestos la mayoría, menos de vosotros. Bien, pues con vuestro dinero se os vigila, con vuestro dinero se hacen compras para vigilaros, y sí que ese dinero no sale de los bachoquis, evidentemente, entre el 18 y el 24, para que os hagáis una idea, de los presupuestos públicos
se han gastado, ellos dicen invertido, pero realmente es gasto público, son 5.000 millones de euros. Entre el 18 y el 24, esa cifra es la que se ha gastado en todo el desarrollo industrial del gobierno vasco y en todo su plan de internacionalización. O sea, lo mismo que han gastado en todo el plan de internacionalización y en el plan de desarrollo industrial entre el 18 y el 24 es lo mismo que se ha gastado en el Archancha, 5.000 millones. Es una santa burrada. Y de esos 5.000 millones, 154 millones en distintas partidas han ido dirigidas entre el 21 y el 24, y tener en cuenta que el 24 no ha hecho más que andar, se han dirigido para telecomunicaciones e informática. Evidentemente la Archancha está al corriente de que la sociedad cada vez se comunica más telemáticamente, que los individuos y los colectivos cada vez se comunican más telemáticamente y cada vez tienen más comportamientos y consumos informáticos. Con lo cual, evidentemente, el refuerzo de la modernización de la Archancha ha ido dirigido en telecomunicaciones e informática. Pero entre el año 2013 y el año 2023 se ha gastado un montón de dinero en contratos, en contratar a empresas para que suministren tecnología. Y mi trabajo ha sido, por un lado, leer toda la literatura oficial de esos planes, programas, proyectos, oficinas técnicas, asesoramientos técnicos para modernizar la Archancha, toda esa literatura oficial, pero por otro lado era un poco intentar desvelar una serie de informaciones que el gobierno vasco no hace ruedas de prensa para decir: oigan ustedes, vamos a Israel a comprar esta tecnología con vuestro dinero. No hacen esas ruedas de prensa. Entonces, para eso lo que hice es entrar en la plataforma de contratación pública del gobierno vasco y me tuve que leer todos los contratos del gobierno de la Archancha entre el año 2013 y el año 2023, o sea, me convertí en un tipo bastante insociable, quitándole horas a mi familia, saliendo a la calle de vez en cuando a echar un café y hablar nada más que de mi trabajo con mis colegas, y en esa obsesión encontré distintas tecnologías que estaba comprando la Archancha. Hoy voy a presentar algunas. En el libro, poco a poco, voy desgranando qué tecnologías ha comprado la Archancha en los últimos 10 años, a quién se las ha comprado y para qué se emplean esas tecnologías. Y además cuento qué sospechas hay sobre esos contratistas, qué denuncias ha habido contra esos contratistas, gente con ninguna ética a la hora de fabricar productos para espionar a minorías, disidencia, oposición, inmigrantes, etcétera, etcétera, y cómo incluso las tecnologías que venden esta gente de ninguna ética han sido denunciadas por el propio Parlamento Europeo, ¿no?, por haber sido utilizadas para vulnerar derechos humanos y libertades civiles. Bueno, podemos tener la esperanza de que la Archancha está comprando estos materiales para tenerlos en el almacén y no utilizarlos como los utiliza el resto de la policía, para espiar a la gente, para perseguir a la gente, para criminalizar a la gente. Uno de los aparatos que ha comprado la Archancha es este sistema de control de las comunicaciones, que además la Archancha, que se considera la más democrática de Europa, y el gobierno vasco, que se considera uno de los más transparentes de Europa, ha decidido que este contrato sea secreto. ¿Qué quería ocultar la Archancha sobre este aparato secreto? Uno, que es de fabricación israelí. Y claro, en medio del estallido del Spyware Pegasus, de ese software fabricado en Israel que se compró para espiar a los independentistas catalanes, lo que menos le interesaba a la Archancha era que la opinión pública conociera que su sistema está fabricado en Israel. Y que además lo compraron en el año 2006, mucho antes de que los Mossos supieran incluso qué avión había que coger para llegar a Tel Aviv y comprar qué tecnología. Quiere decir que las relaciones de la Archancha, y en el libro cuento cómo empiezan esas relaciones en la década de los 90 con toda la tecnología satelital de los servicios secretos israelíes, son unos habituales del arsenal tecnológico de la Archancha desde hace muchos años. O sea, el entendimiento entre el gobierno vasco, la Archancha y la tecnología al servicio del Mossad en Israel es de hace ya 4 décadas. Este aparato, además, lo ha fabricado Bering Systems, que es una empresa muy conocida en el sector. ¿Por qué es conocida? Porque es una empresa
lo suficientemente grande como para intentar comprar a NSO Group, el fabricante del spyware Pegasus. La única empresa que se ha atrevido en la historia de NSO Group a comprar a NSO Group ha sido Bell Systems. Y claro, todo esto es lo que la Ertzaintza quería evitar que la opinión pública conociera. Y además, este aparato comprado en el año 2006, en este aparato se han ido gastando partidas de muchísimo dinero para mejorar el sistema y para que el sistema adquiriera nuevas competencias. Hasta el punto que el último contrato para mejorar y evolucionar el sistema es de hace 2 años y el gobierno vasco invitó a 3 empresas a concursar en el contrato. Resulta que las 3 son, según el Parlamento Europeo, las 3 distribuidoras oficiales en Europa del spyware Pegasus. La Ertzaintza era conocedora de que 3 empresas distribuidoras del spyware Pegasus eran las ideales, o consideraba la Ertzaintza que eran las ideales para mejorar su sistema de control de los correos electrónicos y de las llamadas por teléfono. ¿Se me sigue? ¿Vale? Vale. Hay mucha tecnología israelí en el arsenal tecnológico de la Ertzaintza, no es una excepción, es un sospechoso habitual. Y incluso hay aparatos que se han utilizado contra el independentismo catalán, porque el independentismo catalán ha sido un banco de pruebas de muchas tecnologías adquiridas por el Estado español, por el CNI o por la Guardia Civil en Israel. Un aparato que se ha utilizado contra el independentismo catalán, que ya estaba en el arsenal tecnológico de la Ertzaintza, insisto, podemos ser ingenuos y pensar que la Ertzaintza no lo va a utilizar, que lo ha comprado pues por comprarlo, es el software Celebrate. Este software es un aparato, que lo veis ahí también, que sirve para atacar teléfonos móviles. ¿Por qué el Estado español fue a Israel a comprar el sistema Celebrate? Porque los teléfonos móviles de algunos parlamentarios catalanes tenían muchas medidas de seguridad. Y como no había un aparato suficientemente eficaz como para atacar esos teléfonos móviles, se fueron a Israel a comprar un material que ya estaba en manos de la Ertzaintza. Este aparato no solo se utiliza contra el independentismo catalán, es un habitual de las fronteras. ¿Por qué? Porque en las fronteras suele utilizarse para robar la información de los teléfonos móviles, principalmente de los inmigrantes. Porque con la información que roban de los teléfonos móviles de los inmigrantes, luego se decide si se les da asilo, si se les da empadronamiento, una ayuda social, etcétera, etcétera. Quiere decir que el objeto de estudio de estos aparatos no es solo el independentismo, sino que abarca otras comunidades. Y claro, se empiezan a vulnerar los derechos de unas comunidades y finalmente se vulneran los derechos de toda la comunidad. Este aparato lo que hace es, no solo recaba información sobre la agenda de contactos de un teléfono móvil o del registro de llamadas, sino que fundamentalmente se dedica a recabar datos de las aplicaciones que se haya descargado ese teléfono. Y las que más le interesan, evidentemente, son Gmail, Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, todas las comunicaciones que le permitan a ese aparato no solo rastrear información del usuario del teléfono, sino información de otros usuarios que se comunican con ese teléfono a través de las redes sociales. Y así pueden conseguir realizar perfiles no solo sobre el individuo propietario del teléfono, sino sobre muchos más individuos que conectan con ese teléfono a través de las redes sociales. En el libro voy destripando, como antes he dicho, otro tipo de tecnologías que desde los años 90 ha ido comprando la Ertzaintza en el mercado israelí, compitiendo incluso con ministerios de defensa de otros países a la hora de comprar tecnología. ¿Qué quiero decir con esto? Que hasta en los últimos años, al menos, había una regla tácita, un status quo, que consideraba que los fabricantes tenían que producir primeramente, el producto que salía del laboratorio tenía que ir primeramente a los militares. Los militares lo utilizaban durante una década y cuando consideraban que era obsoleto, permitían al fabricante venderlo a la seguridad pública, a las policías o a empresas privadas. Así el fabricante conseguía que su producto tuviera 2 ciclos de vida. Evidentemente era un negocio importante y los militares se aseguraban tener la tecnología punta primero en su poder.
Pero el mercado es tan agresivo por parte de los productores, pero también por parte de los compradores, que esa norma tácita ya no existe y la Ertzaintza está comprando material recién salido del laboratorio de muchas empresas, compitiendo con ejércitos y con ministerios de defensa o servicios de inteligencia de otros países. Este es uno de los casos donde, claro, evidentemente en el arsenal tecnológico de la Ertzaintza hay tecnología israelí, sí, pero hay más tecnología que la israelí. Hay tecnología norteamericana, alemana, francesa, italiana, y en este caso os presento una tecnología británica del fabricante Celsion. Son los aparatos IMSI Catcher, que también están en poder de la Ertzaintza. Estos aparatos fundamentalmente son una antena falsa, que lo que hace esa antena falsa colocada encima de una furgoneta policial o de un coche camuflado, o también hay un modelo que es modelo mochila, puede ir una antena dentro de una mochila de un agente de paisano, de un agente encubierto, como los agentes que hemos visto en la manifestación de Gasteiz, con una mochila. Bien, ¿qué hace esa antena falsa? Confunde al teléfono móvil de los manifestantes y los teléfonos móviles de los manifestantes empiezan a fluir su información a través de esa antena que consideran que es la antena que mejor cobertura les da. Así consiguen la información que fluye en ese teléfono móvil. Y además lo que pueden hacer es complementar toda esta información con la unidad de operaciones virtuales de la Ertzaintza, de operaciones encubiertas virtuales de la Ertzaintza. ¿En qué consiste la unidad de operaciones encubiertas virtuales de la Ertzaintza? Son ertzainas que trabajan en Internet, en las redes sociales, con perfiles falsos recabando información. Esta antena que recaba información de teléfonos móviles de los manifestantes, la información que recoge se le suministra a la unidad de operaciones encubiertas virtuales para que los ertzainas con perfiles falsos puedan realizar seguimientos online de la información que fluye en redes sociales sobre una manifestación en concreto, gracias a la información que les brinda esa antena. Este tipo de aparatos se ha utilizado contra el independentismo catalán, pero también se ha utilizado en París, en Berlín, en Londres e incluso en Madrid se ha utilizado este aparato, y en Madrid se utilizó contra una gran manifestación y se pudo constatar que no solo habían chequeado indiscriminadamente muchos teléfonos de manifestantes, sino que también habían adquirido información sobre teléfonos móviles de periodistas que estaban cubriendo la manifestación. Y claro, la Asociación de Periodistas de Madrid ha metido una denuncia contra este aparato por vulnerar los derechos humanos y las libertades civiles. Pero incluso también atacaron a teléfonos móviles de parlamentarios españoles que fueron a solidarizarse con los manifestantes, con lo cual algunos parlamentarios españoles también han metido una denuncia por vulneración de derechos humanos y libertades civiles. Es decir, vuelvo a decir lo mismo, podemos pensar, ser optimistas de que la Ertzaintza no lo está empleando de esta manera. Bien, este tipo de tecnologías es una habitual en la Ertzaintza, y por citar una más también que se ha utilizado contra el independentismo catalán es el sistema Egonest. Es un sistema sofisticado del clásico sistema de seguimiento de vehículos, es decir, de esas balizas de seguimiento, esos aparatos que se colocaban debajo de un vehículo o en el interior de un vehículo para que permitieran rastrear los movimientos del vehículo. Este sistema se ha sofisticado tanto que ahora es minúsculo, no es un aparato rudimentario, es un aparato muy minúsculo, muy sofisticado, que puede ir incorporado en las bicicletas. Y incorpora un micrófono oculto, que con lo que consigue el aparato es no solo enviar señales de los movimientos de un vehículo o de una bicicleta, sino también rastrear las conversaciones, grabar las conversaciones del usuario de ese vehículo, del usuario de esa bicicleta o de grupos que están hablando cerca de ese vehículo o cerca de esa bicicleta. Aquí hay otra paradoja, que es que la empresa que suministra esta tecnología a la Ertzaintza es la misma empresa, por ejemplo, que gestiona el alquiler de bicicletas en Bilbao. Entonces, bueno, sabemos que las empresas privadas son muy escrupulosas con los derechos humanos y las libertades civiles y con la protección de datos particulares de las personas, y que además estamos seguros también de que estas empresas no suministran tecnología con una puerta de atrás que les sirve para recabar la información que tienen a través del GPS de las bicicletas del Ayuntamiento de Bilbao o de la información que recogen los ertzainas a través de sus herramientas. Es decir, que evidentemente estas empresas no solo trabajan para la Ertzaintza o para el Ayuntamiento de Bilbao,
y toda la información que recogen sus máquinas le pueden ser muy útil a otros clientes, como gasolineras, Facebook, Amazon, etcétera, etcétera. Y esto es una grave preocupación entre muchos veteranos de la Ertzaintza con los que he podido hablar, en el sentido de que se ha abierto tanto la Ertzaintza a la utilización de todas esas tecnologías puntas que sospechan que muchos de sus fabricantes están generando herramientas con puerta trasera para recabar toda la información que tiene la Ertzaintza de los ciudadanos. Esto es un motivo de preocupación. Y otro de los motivos de preocupación es que todos estos aparatos no los ha comprado la policía científica. Que alguien podría pensar, clasistamente hablando, que la policía científica merece tener estos aparatos para perseguir a los delincuentes como narcotraficantes o proxenetas. ¿Y quién va a llorar una lágrima porque se vulneren los derechos humanos de un proxeneta o un narcotraficante? Pero como antes he dicho, primero se vulneran los derechos de una parte de la población y al final se terminan vulnerando los derechos de toda la población. Pero es que estos aparatos no los está comprando la policía científica, los está comprando la Oficina Central de Inteligencia de la Ertzaintza, que ya su nombre tiene su tintín, ¿no? Y además, en el pliego técnico de las compras, claramente, en la letra pequeña aparece que no solo se van a utilizar en contra de la delincuencia organizada, sino que también se van a utilizar contra manifestantes, contra grandes eventos deportivos, contra macroconciertos. Es decir, que el objeto de estudio de estos aparatos es muy amplio, ¿eh? Cabe toda la ciudadanía en el objeto de estudio de estos aparatos. Una prueba de ellos es el sistema de biometría que tiene la Ertzaintza. Los sistemas de biometría son sistemas para identificar datos fisiológicos, pero también de comportamiento de individuos y colectivos. Los sistemas de biometría más impopulares son los sistemas de reconocimiento facial y los sistemas de reconocimiento de voz, pero hay muchos más. En el caso del sistema de reconocimiento facial, es curioso porque la Ertzaintza ha comprado a un proveedor francés que es el líder en fabricación de sistemas de reconocimiento facial para ejércitos y policías. Insisto, la Ertzaintza está compitiendo con ejércitos para comprar material recién salido del horno de grandes líderes de fabricación. Y este sistema de reconocimiento facial, cuando se le pide al proveedor francés, en la letra pequeña aparece que la Ertzaintza necesita que el aparato tenga que sea utilizable en una base de datos de 300.000 rostros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay 300.000 delincuentes en Euskadi? Bueno, podría ser. ¿Cuántos votantes tiene el PNV? Bueno, se podría acercar, pero bromas aparte. No, es que el objeto de estudio de este aparato es muy amplio. Es muy amplio, ¿eh? Y por eso necesitan que el sistema sea capaz de rastrear 300.000 rostros, ¿eh? Aquí hay otra paradoja, que es que estos tipos de aparatos no solo están interesados en este tipo de aparatos de la Ertzaintza, es decir, la seguridad pública, sino, por ejemplo, el anteproyecto de ley de la ANPIDE sobre la RGI recoge que va a utilizar un sistema de reconocimiento facial para perseguir el fraude en la RGI, que es minúsculo, ¿eh? Pero se van a permitir el gasto de gastar una serie de millones de euros en un sistema de reconocimiento facial, por cierto, fabricado por empresarios del PNV, como no, la economía circular, y tiene un convenio la ANPIDE con la Ertzaintza para perseguir el fraude de la RGI, incluyendo el sistema de reconocimiento facial. Es decir, que muchos de estos productos no son estancos, no solo se van a utilizar de cara a la seguridad pública, sino que abarcan distintas aplicaciones de distintos estamentos del gobierno vasco, de distintos servicios públicos. En el futuro, la Ertzaintza, ¿qué es lo que pretende con estos sistemas biométricos de identificación facial o de voz? Pues tener huellas dactilares, fichas policiales, no solo con las clásicas huellas dactilares o con una prueba de ADN del detenido o del condenado, sino que además tengan las fichas policiales, un sistema de reconocimiento facial, con sus rostros, un sistema de reconocimiento de voz, con sus voces, y una reseña videográfica del detenido, o sea, un trozo de vídeo del detenido. Como antes he dicho, si ya en los años 90 la tecnología de videovigilancia de la Ertzaintza era puntera, os podéis imaginar de qué nivel estamos hablando hoy en día. Aún así, la Ertzaintza acaba de gastar otros 3 millones de euros en implementar una nueva plataforma de videovigilancia. ¿En qué consiste la nueva plataforma de videovigilancia? Bueno,
Hasta ahora la Archancha utilizaba cámaras ocultas o minicámaras para recoger reseñas videográficas, y además tenía desplegadas por todo Euskadi 2000 y pico cámaras fijas bajo su supervisión, con las que recogían también distintas reseñas videográficas de los ciudadanos. Pero con la nueva plataforma se van a incorporar nuevas reseñas videográficas que hasta ahora nadie sospechaba que la Archancha podía alcanzar a tenerlas. Uno de los sistemas para alcanzar esas nuevas reseñas videográficas son las bodycams. La Archancha va a incorporar, ya ha comprado 1000 y pico mini cámaras que van a llevar los agentes en el uniforme para recoger un montón de reseñas videográficas que hasta ahora las cámaras fijas al menos no alcanzaban a recoger. Luego está también la dronificación del país. La Archancha ya tiene drones trabajando, una veintena de drones trabajando en recoger reseñas videográficas, y está utilizando drones con sistemas de reconocimiento facial e inteligencia artificial, por ejemplo, en el BBK Live Festival o en San Mamés. Es decir, ya conté aquí, la anterior vez conté lo de la flota de aviones del gobierno vasco. ¿Os acordáis? ¿No os acordáis? Venís aquí, oís. Bueno, conté la última vez que estuve aquí que el gobierno vasco tiene una flota de aviones que cuando está San Mamés, Mendizorroza y Anoeta lleno, fletan los aviones y fumigan con orfidal en Anoeta, San Mamés y Mendizorroza, y así está la población orfidalizada. Y luego desmentí el hecho porque como vi a un conspiranoico tomando nota, dije, es que estoy gastando una broma. Pero eso que hace años bromeaba con esto, ahora es la hostia, porque ya no necesitan esa flota de aviones, lo que tienen es una flota de drones, porque como la gente va a macroeventos, pues por su seguridad hay que dronificar y monitorizar todos los movimientos de esas masas. Así que pobres de esos chavales que estuvieron liándola en San Mamés el otro día, y que la Archancha tan piadosa de la población se refugió en San Mamés, mientras un dron estaba grabando los movimientos de toda esta gente con un sistema de inteligencia artificial que, combinado con distintos sistemas de monitorización del metro, bicicletas, etcétera, etcétera, pues claro, tienen a todos esos chavales súper pillados. Pero claro, como era San Mamés, pues no va a haber una detención en masa. Si hubiera sido el Guggenheim, pues sí, hubieran detenido aquí a 200 chavales. Pero como en San Mamés es como algo que es una comunión diaria de ricos y pobres, y de ideologías distintas, donde archañas y chavales de la Cal Borroka pues animan desde la misma grada, pues es natural que esté bien protegido, y no se produzca ninguna alarma de detenciones de 200 personas o cargas policiales, etc. Y luego aquí hay otra paradoja también en la nueva plataforma de videovigilancia. La Archancha ha comprado un nuevo sistema de videovigilancia para los helicópteros. Curiosamente, cuando en la unidad de rescate de helicópteros de la Archancha están dimitiendo mandos y están dimitiendo agentes de esa unidad porque la Archancha no les proporciona las herramientas que necesitan para sus rescates. No cuenta con ellos ni siquiera para comprar cierto material. En cambio, sí hay dinero y sí hay recursos para comprar un nuevo sistema de vigilancia para los helicópteros. En el futuro, la Archancha, ¿qué tiene previsto? Incorporar a esta nueva plataforma de vigilancia otros sistemas de vigilancia como los de las gasolineras, aeropuertos, etcétera, etcétera. Con lo cual, en el futuro, la cantidad de reseñas videográficas que va a tener la Archancha sobre el ciudadano es descomunal. Ahora, acordaros en Hong Kong o en otros sitios, la gente con un paraguas para que no se les haga reconocimiento facial. Bien. Voy terminando, Otra de las obsesiones de la Policía Europea en general y de la Archancha en particular es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, que en principio venía para solucionar problemas, está generando más problemas de los que soluciona, pero la Archancha y la Policía Europea siguen su vieja obsesión de que hay que hacer una hipervigilancia panóptica sobre el ciudadano, es decir, poner cámaras donde haya falta y poner sistemas de inteligencia artificial para que esas cámaras sean inteligentes y puedan predecir delitos. Y
aquí hay otro síntoma de la opacidad y bunkerización de la Ertzaintza. Cuando en el Parlamento Vasco, no en una rueda de prensa, en el Parlamento Vasco se le ha solicitado a la Ertzaintza información sobre qué sistemas de inteligencia artificial emplea, la respuesta de Josu Erkoreka ya sabéis que es bermeano, ¿no? ¿Conocéis algún bermeano? Sí. ¿Sí? No hay quien les entienda. Y encima son del PNV, son consejeros de... Pues ya entonces, has escrito 5 líneas de respuesta, que hay que leérselas como 15 veces para entenderlas, pero finalmente, ¿qué es lo que dice en esas 5 escuetas líneas? Que el único sistema de inteligencia artificial que utiliza la Ertzaintza es para gestionar el almacén. Claro, hay que creerlo. El problema es que la Unión Europea tiene una base de datos que, si tú pides información, te la suministra, sobre proyectos de seguridad europea en los que participan distintas policías europeas y empresas privadas, muchas de ellas israelíes, por cierto. En hasta 20 proyectos de esos participa la Ertzaintza, que por cierto recibe dinero público, recibe dinero de los fondos europeos por participar en esos proyectos. Y 18 de ellos tienen que ver con inteligencia artificial, algo que a Erkoreka se le olvidó comentar en el Parlamento Europeo. Y además se le olvidó y cometió una grave irregularidad, porque si la Ertzaintza recibe dinero público por participar en esos proyectos europeos de inteligencia artificial, por escrutinio de oficio tenía que haber dado explicaciones sobre esos 18 proyectos. No las dio. En el libro explico cuáles son esos 18 proyectos, para qué se van a emplear y cuál es el futuro de la inteligencia artificial en la Ertzaintza, pero también en otro, ya como antes he dicho, muchas de estas herramientas no son estancas de la seguridad pública, están coordinadas con otros establecimientos. Entonces la inteligencia artificial va a venir para quedarse, para decidir a quién se le da una ayuda o no, a quién se le da un piso de protección oficial o no, etcétera, etcétera. La pasión de la Ertzaintza por toda esa juguetería, que antes he dicho no es una obsesión nueva, ya en la década de los 90 había una obsesión por comprar todo tipo de productos recién salidos del laboratorio, es tal que esas distopías, esa ciencia ficción literaria o cinematográfica de los años 90 sobre robotización de la policía, sobre corporativización de las policías, convertirlas en sociedades anónimas, o de la colaboración público-privada en el sector de la seguridad pública, son ya una realidad. Y han mamado tanto la Ertzaintza de toda esa literatura, que cuando hace poco en Arkaute ha hecho un curso de inteligencia artificial para la cantidad de frikis que tiene la Ertzaintza en el cuerpo, porque en la Ertzaintza no solo hay fachas, hay un montón de frikis. Igual que en vuestras cenas de Navidad no solo hay fachas del PNV, también hay frikis. Y en la Ertzaintza también están entrando los frikis. Y cuando se ha hecho un curso para frikis de inteligencia artificial en Arkaute, el título del curso fue Robocop Bulegua, directamente. Primero porque pensaban que igual nadie se iba a enterar, y segundo porque es tal su fanatismo sobre toda esa literatura neoconservadora que no tiene ningún escrúpulo en titular un curso de este tamaño, de este tipo, de esta entidad como Robocop. Que se esté comprando toda esta nueva tecnología no quiere decir que la vieja maquinaria de represiva de la Ertzaintza vaya a desaparecer. Ahí están sus tanquetas militares, ahí están sus nuevas furgonetas antidisturbios, que se ha gastado un dineral del gobierno, de los presupuestos del gobierno vasco, en comprar nuevas furgonetas antidisturbio, nuevos vehículos camuflados. Hay un capítulo en el libro destacado o dedicado a todo ese tipo de compras, y también munición menos letal. Ellos consideran menos letal cierta munición. Es un eufemismo para referirse, por ejemplo, a 9 milímetros, balas 9 milímetros sin plomo, porque morirás, pero no de cáncer, y además no contaminarás la tierra. Otro modelo de economía circular de la Ertzaintza. Pero dentro de la munición menos letal también están las balas FOAM que se han utilizado en Donosti, en Gasteiz y en Tolosa en los últimos días, con cantidad de heridos y gente incluso grave. Munición menos letal también es considerada granadas aturdidoras. Este es el concepto de menos letal que tiene la Ertzaintza. Y termino. En el capítulo de conclusiones consideraba que como periodista de investigación y como criminólogo no es solo mi labor desvelar información que el poder quiere mantener oculta, sino también lanzar una serie de preguntas o debates a la opinión pública.
Uno de los debates que lanzo es la tecnificación. La Ertzaintza en el año 2013 ha decidido tecnificarse. Osakidetza decidió tecnificarse en el año 93. Y la tecnificación de Osakidetza en el año 93 fue objeto de protesta de las trabajadoras de Osakidetza que denunciaron que la tecnificación traía consigo autoritarismo, deshumanización, precariedad, privatización, externalización, concertación de servicios con el sector privado, etcétera, etcétera. Y ya en la década de los 90 las propias trabajadoras, junto con sindicatos y un partido político en concreto, Herri Batasuna, estaban denunciando hacia dónde iba Osakidetza con la tecnificación. Aunque hemos ido recibiendo información desde dentro de Osakidetza, de profesionales, de enfermeros, de médicas, etcétera, sobre qué efectos estaba generando la tecnificación, la opinión pública no ha suspendido Osakidetza hasta el verano del año pasado. El verano del año pasado, Deustobarómetro, la Universidad de Deusto, no el Partido Comunista Chino, volvió a hacer otra encuesta de población y ha sido la primera vez que se ha suspendido Osakidetza, porque había una sobreestimación sobre Osakidetza incluso en la opinión pública. Pese a que internamente las trabajadoras, las profesionales, los sindicatos, un partido político a los inicios de los años 90, más tarde se ha sumado el Carrequín Podemos también a las denuncias de la tecnificación de Osakidetza. Pese a todo eso, no ha sido hasta el verano del año pasado en el que se ha suspendido Osakidetza. Bueno, pues imaginaros cuántos años vamos a tardar en conocer cuáles efectos va a generar la tecnificación de la Ertzaintza, porque no tenemos trabajadores dentro que nos cuenten lo que está pasando, solo se manifiestan para preservar sus derechos y sus nóminas. Los sindicatos de la Ertzaintza aplauden actuaciones como la de Tolosa y es una institución totalmente bunkerizada, la más opaca del gobierno vasco, con lo cual tardaremos mucho en saber qué derechos humanos, qué libertades civiles está vulnerando la tecnificación de la Ertzaintza y muchas más décadas todavía para que la opinión pública suspenda definitivamente la Ertzaintza. Bien. Luego, ¿cómo puede ser que el gobierno vasco, con su gestión neoliberal, está generando cada vez más injusticias, tiene cada vez más frentes abiertos protestando contra esas injusticias? Ya sabemos que a Kulub no le gustaban las manifestaciones. ¿Y qué tiene para apaciguar, para domesticar, para reprimir esas protestas ante las injusticias que genera la gestión neoliberal? Pues un brazo armado claramente neoconservador, Robocop, Buleva. Y eso es toda una paradoja. Y por último, ¿hay tecnología high-tech en el almacén tecnológico de la Ertzaintza? La hay. ¿Hay frikis que han entrado a la Ertzaintza que han sido o aficionados o adictos a tecnologías que están en la Ertzaintza? Los hay. Y han venido para implementar sus conocimientos sobre esas tecnologías en la Ertzaintza, incluso para llevarse a la maquinita a casa para mejorarla. Con lo cual vosotros veréis, si teméis más a los fachas de Ertzainas en lucha, donde hay fachas, pero los del PNV. Es decir, cuando yo digo Ertzainas en lucha, son la gente del PNV. Digo, por si alguien se ha hecho la ilusión de que Ertzainas de lucha está lleno de gente de Jusapol y está lleno de gente de Fuerza Nueva y tal cual. No, está lleno de gente del PNV. Y está lleno de gente de frikis individualistas que se han sumado a esa pelea para preservar sus derechos, privilegios y sus nóminas. Y yo, desde luego, les tengo más miedo a esos ertzainas que están en la patrulla con un teléfono móvil, que no se hablan entre ellos y están todo el rato mirando al teléfono móvil, que esos dos ertzainas veteranos que están en la punta del monte echando una siesta, pasando que llegue la hora de entregar el vehículo. Vosotros veis, aquí tenéis más miedo. Pero hay también mucho marketing. Cuidadín, hay mucho marketing, tampoco nos asustemos. Es decir, la Ertzaintza compra tecnologías a gente que vende bien sus productos, los vende muy bien con el lazo rojo incorporado, aunque el producto no sea eficaz, aunque el producto venda milagros que no realiza.
los fabricantes tienen muy buenos comerciales, con muy buena verborrea, que saben vender productos no que realmente sean eficaces, sino realmente productos que no tienen más que un pliego de prescripciones técnicas que luego, cuando empieza la batalla, todo va al traste. Los planes en la guerra están muy bien por escrito, pero cuando empiezan las guerras, los planes es lo primero que va a la mierda. Y los jefes de compra de la Archancha no compran muchas veces la tecnología que mejor le viene a la Archancha, sino la tecnología que mejor comisión le da. ¿Vale? Ahora bien, si hay temores respecto a esto, una vez escuchado esto, esta descarga, a ver, cuando os duelen los dientes, ¿a quién soléis ir? Al dentista. ¿Le has preguntado una vez al dentista si es abertzale o sabe euskera? Eso es una paradoja nuestra, ¿no? Al bombero alguna vez le hemos dicho, alto, antes de que vengas a rescatarme del fuego, quiero saber si sabe euskera o es abertzale. No. En cambio, a la Archancha le ponemos el listón de exigencia que a los demás profesionales de los puestos. Eso es curioso, ¿eh? Ni a los demás funcionarios de los puestos. Pero bueno, paradojas aparte. Si os duelen los dientes, vais al dentista. Bien, si tenéis algún tipo de alarma respecto a esta información, lo mejor es que vayáis con un experto. Hay 5 expertos en Euskal Herria que dan charlas por todo el planeta respecto a estas historias. Si alguien estuviera interesado, luego yo en privado le daré el nombre de uno de ellos para que se asesore. Así que ahora que vamos a terminar, a mí ahora no me preguntéis qué hay que hacer, de qué tenemos que tener miedo, o cómo podemos afrontar eso. Vais al dentista. A dos, y es que entzute aquí, galderari badago, saiatuko nintzateke.